ladies and gentlemen, I am very happy to come here. You are come here for listen to me, my presentation, but my English not bad. I prefer the interpreter for in the listen my presentation. At the end of that presentation, you can ask me anything about la presentación, the presentation. Bien, en principio, el tema sería por qué alguien que va a recibir un tratamiento de reproducción puede pensar que España es un país que puede considerar para viajar a él y recibir este tratamiento. Vamos a dividir la presentación en 4 secciones. Primero hablaremos de la problemática de la reproducción en sí, después un poquito del futuro que nos está o que nos espera y posteriormente hablaremos por qué en España y por qué en Alicante. So today we will focus on why people looking for fertility treatments should consider coming to Spain to receive these treatments. And the presentation today will be divided in 4 parts. The first one will focus on the problems of reproduction. Then we will speak about the future ahead of us. We will consider why Spain and why Alicante. Bien, en primer lugar, lógicamente nos vamos a referir a la definición de infertilidad, que según la Organización Mundial de la Salud, pues se trataría de una enfermedad que es la consecuencia de después de realizar relaciones sexuales sin protección durante al menos 24 meses, pues no se logra ese embarazo. Sin embargo, la R posteriormente acorta el tiempo a 12 meses, en los cuales se puede considerar, por tanto, que estamos ante una enfermedad el hecho de no poder conseguir ese embarazo que desea la pareja. And here you can see 2 definitions of infertility, the WHO definition and the ESHRE definition. La importancia de infertilidad, pues bueno, quizás todo el mundo ya lo sabe, que afecta aproximadamente al 20% de las parejas en edad reproductiva, que en estos momentos pueden haber unos 70 millones de parejas con problemas de fertilidad en el mundo y que hoy en día, pues a pesar de los estudios, pues muchas parejas se van a quedar sin saber el por qué les ocurre esta situación. Habitualmente la cifra era del 20%, pero hoy en día pensamos que prácticamente casi en un 10% podemos llegar a tener ese no diagnóstico. Y un reciente estudio pues habla de que, en principio, parejas que han sido tratadas con problemas de fertilidad logran su embarazo en un 60% y aquellas que deciden no seguir ningún tratamiento ni estudio, pues lo logran solamente en un 6%. En esta gráfica que es clásica, vemos qué importancia tiene la edad de la mujer. Recordamos que entre los 30 y 35 años las mujeres van perdiendo un 9% de sus posibilidades reproductivas y entre los 35 y 40 las posibilidades van a decrecer casi un 25%. En esta gráfica lo importante es que es clásica, pues se ha hecho en unas comunidades en las cuales las relaciones sexuales empiezan pronto, no tienen nunca protección y se pueden llegar a saber, por tanto, la fertilidad de la mujer y su descenso a través del tiempo en su fertilidad. Concretamente, los uteritas es la más frecuente en los estudios que fue hecha en 1921 a 1930, en los cuales en principio pues, se ve claramente que conforme pasa el tiempo la mujer pues, va perdiendo fertilidad hasta prácticamente tener un descenso rápido a partir de los 35 o 40 años. Y el número de embarazos que se puede conseguir sin protección a lo largo de la vida de una mujer está establecido en 14 hijos. Bueno, ahí... ¿Quiere volver al anterior y luego pasamos? So, as you probably know, there are about 20% of couples that experience infertility problems, couples in the reproductive age, and more or less nowadays 70 million couples. And despite all the studies, here it says 20%, but we would say nowadays is 10% of the couples don't really know why there is an infertility problem. And
as we can see here, a recent study states that 60% of the couples that receive treatment achieve pregnancy within 5 years, and this is only 6.6% of the couples without treatment. And then we can see that the probabilities of getting pregnant, of conceiving a child, decrease by 9% for women that are between 30 and 35 years old, and they decrease by 25% for women between 35 and 40 years old. Here you can see a graph. It's very important to understand that the lines represent communities where they have sexual intercourse without contraception. So we can see the fertility, the relation between pregnancy and age for every woman. And the first line is quite important. We can see that the fertility decreases after women are 30 years old. And the number of pregnancies a woman can have in their life would be 14, the average. La importancia del hombre, pues también en esta diapositiva se ve que aunque el hombre quedaba fuera siempre de sospecha de que como origen de fertilidad, pues en este estudio se ha visto que si tienen relaciones los hombres con mujeres de menos de 30 años, es decir, que se ve que tiene una capacidad reproductiva adecuada, pues se ve que conforme se tiene más edad, la posibilidad de concebir en el momento de la ovulación pues es en principio menor conforme aumenta la edad. And here we can see the importance of the age of a man. At the beginning, we didn't used to consider that the main problems for infertility were related to the man, but we can see in this study that when men have sexual intercourse with women younger than 30 years old, the probability of conceiving decrease when men are getting older. Por tanto, a veces cuando nos consultan las parejas por reproducción asistida, en consulta de fertilidad, y nos preguntan qué es lo que tiene, pues en ocasiones hay que decirle que no tiene nada, simplemente tienen edad, tanto uno como el otro. Entonces es un problema que viene de esa derivación de problema. And sometimes when they come to us because of problems, fertility problems, they come and they ask what's wrong with us, and we say there's nothing wrong, it's just because of age, in both cases, for both of you. En esta diapositiva, que se ve los embarazos por rango de edad, pues se ve, esta es una estadística española, pero yo pienso que puede ser perfectamente también inglesa, en el cual vemos que la posibilidad de embarazo, la búsqueda de embarazo por bajo de los 29 años cada vez es menor, ¿vale? Y a partir de los 30-34 años, la mujer va buscando embarazo, es la línea azul que sigue hacia arriba. Entre los 35-39 también aumenta, entre los 40-44 aumenta, es decir, que se ve claramente, y a partir de los 45-49 queda igual, es decir, que se ve que la mujer está retrasando bastante su momento reproductivo y que está aumentando la incidencia de tratamientos de reproducción pues a partir de los 35-40 años con ánimo de recuperar su fertilidad. And this is a graph that represents the situation in Spain, but I think it would work as well for the situation in the UK. We see that there are fewer women who are trying for a baby when they are younger than 29, and there are more births when women are 30 to 34, that's the blue line. 35 to 39, there is also an increase. 40 to 44, there is an increase. And 45 to 49, it stays the same. So we see that there is a delay in the age, delay in motherhood, and therefore there are more and more women demanding fertility treatments. En esta gráfica ya también clara desde que la hizo la ESRE, se ve claramente como las edades de primer embarazo, pues todas están aumentadas. La española está en este momento en 31 años, pero posteriormente ahora actualmente ya estamos en 32 y medio, que yo pienso que debe ser similar a lo que ocurre aquí. So here in this graph we can see the age for the first pregnancy. This was the graph was for a few years ago, and the average in Spain was 31 years old, but nowadays it's 32.5, and I think this is similar in the UK. En esta gráfica lo único que trato de decir es que conforme pasa el tiempo aparecen nuevas técnicas de reproducción
que van a mejorar las respuestas a los tratamientos. And here we see there are more and more ARTs, assisted reproduction techniques, with time, and therefore treatments have improved a lot. Como consecuencia de todo esto, pues aparecen una serie de cambios sociales que son iguales en todo el mundo, en el cual lo fundamental es que la mujer está retrasando su época reproductiva debido a varios factores. Segundo matrimonio, retraso de embarazos, trabajo, competitividad, aumento de los resultados de las técnicas de reproducción, la elección entre carrera o niño, y luego sobre todo también los nuevos modelos familiares de mujeres solas, mujeres casadas entre ellas, que todo eso hace esas familias monoparenterales, pues son nuevos modelos que retrasan en principio la maternidad. And here we can see some social changes that happen all over the world, and they cause delays in motherhood. Women decide to delay motherhood. So there are several reasons and conditioners, such as late pairings, labor competitiveness, women without male partners, new family models, so different reasons. Bueno, en España ya ven que estamos en 32 años para arriba. También hay que tener en cuenta de que esto se ha contenido, porque supongo que como que también aquí en Londres, pues aparecen gente más joven, emigrante, que viene a buscar trabajo y se quedan embarazadas a veces tempranamente y a veces no se tiene claro, en principio, la edad, que podría ser incluso más alta, ¿no? Debido al factor de la emigración. And this is the average for Spain. As we were saying before, it's higher than 32. But we need to mention that there are many immigrants coming to Spain, and I guess it's the same in the UK. And immigrants sometimes are having children earlier, so we need to take that into account as well. El impacto de los medios de información, que a veces creemos que es bueno, pues resulta que puede ser no bueno, porque se percibe que los centros de reproducción son capaces de realizar técnicas para lograr ese embarazo que desea la paciente y que incluso puede exceder los límites de la procreación normal, y esto no es así. Entonces la mujer lleva una idea distinta a lo que son las técnicas de reproducción. And sometimes we think the media impact is good, but it isn't always good, because they speak about the different techniques as if they exceeded all limits for procreation, and women get the idea that everything is possible, and that is not true. Bien, la relación de gente que tiene ya hijos por las técnicas de reproducción, pues está ya aproximadamente en un 3% de los nacimientos. Y va a aparecer ahora un fenómeno muy importante en lo que estamos diciendo esta mañana, que es la globalización. Durante estos años han mejorado las comunicaciones enormemente, tanto por Internet, por redes sociales, por mail, teléfono, Skype, etc. Y luego se ha mejorado enormemente la frecuencia de vuelos que no tienen un coste bajo, mejoría en las carreteras, en las autopistas, en los trenes, etc. Todo esto hace que el mundo esté, en principio, más interrelacionalizado. So before we could see that right now, nowadays, 3% of the births are through assisted reproduction techniques. And we need to mention globalization, the concept of globalization, because thanks to communications, the internet, social networks, email, telephone, Skype, and also because of low-cost airlines, flights, and we have better roads, better trains, and that makes things a lot easier. El concepto de turismo de salud, bueno, en principio a veces se confunde con lo que es turismo de vacaciones. El turismo de salud son simplemente, por definición, gente o pacientes que se trasladan de su lugar de nacimiento o origen a otro país diferente con ánimo de tener servicios relacionados con la salud. Y esto ya es muy antiguo, porque ya desde la época de los griegos ya ocurría, y posteriormente pues el célebre hospital de Mansuri en el Cairo pues recibía pacientes de todo el Mediterráneo, el área del Mediterráneo. Esto es siempre el desplazamiento de un país a otro, ¿no? And what is health tourism? Sometimes when we see this, we think about
tourism, holidays, but health tourism consists of people moving from the place where they're born, the place they live, somewhere else to receive health services. This happened already in the ancient Greece, and it happened in Egypt, in the Mansouri hospitals. People from all the Mediterranean used to move there to receive health services. ¿Qué es lo que busca generalmente un turista de salud? Pues fundamentalmente lo que busca es una calidad en los tratamientos, una buena tecnología, que sea accesible los tratamientos, que tengan unos costes contenidos y otros factores como puede ser hoy en día, que se ve mucho, pues son las listas de espera, el tiempo de cita. Todo esto influye en el sentido de que va buscando acortar todos estos tiempos. Y luego también pues, los aspectos legales, sobre todo desde el punto de vista de los tratamientos reproductivos. And so what do patients look for when they travel? They look for quality, good quality, advanced technology, accessibility. They look at the costs, they look at the waiting times. All these factors are very important. And when it comes to assisted reproduction and fertility treatments, they look at the legal aspects as well. O sea, que no solamente se trasladan por temas reproductivos, sino por múltiples especialidades, como ven ustedes en esta diapositiva. But they can travel because of many different medical specialties, not only reproductive techniques. ¿Por qué España? Bueno, en el año 2000, pues la Organización Mundial de la Salud dijo que teníamos en España, era el 7º país con un buen sistema de salud. Lógicamente, no en cuanto a las técnicas que se realizaban, sino a la proximidad de los centros, a la confianza en sus médicos, a los equipos médicos, a los tratamientos. And in 2000, the World Health Organization considered Spain the 7th best health system in the world, not because of the techniques used, but because of the closeness to hospitals, because of the trust and the treatment, the medical teams. En esta otra diapositiva les he puesto, que es de la Comunidad Económica Europea, pues la percepción que tiene el usuario del sistema sanitario con respecto a lo que ellos perciben. Vean que tanto Inglaterra como España están muy parejos en los números que ven ustedes aquí, y la percepción en principio es buena en general. Luego también otros refieren que más o menos igual, que no mejora, pero sin embargo ya empieza en el año 2009 en Inglaterra, pues la percepción que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que la percepción del usuario es un poco peor, como que va empeorando un poquito la percepción que tienen del sistema sanitario que se percibe aquí, ¿no? El mejor es Bélgica, y luego España y Reino Unido pues está parejo los dos. And here we can see the perception of the patients in different European countries. So we can see that the UK and Spain have similar figures. So the perception is good in general, but in 2009, for patients in the UK, the perception was worse, according to the WHO. So the best would be in Belgium, and then Spain and the UK have similar figures. Bien, la revista NIRWE de gran prestigio pues nos consideraba en un momento determinado como el tercer país con un sistema sanitario muy bueno en el mundo. Luego, también España tiene la ventaja de que, según la Organización Mundial de Turismo, pues nos visitan alrededor de 57 millones de visitantes al año. Y luego, sobre todo, que en este momento estamos no en el número 6, sino en el número 2, porque lo vi el otro día al venir, pues en cuanto a la esperanza de vida que tienen las mujeres, están en 85 años con 7 más o menos, y el hombre ha subido de 79 a 80. Pues eso quiere decir algo, es decir, que no solamente es que vivimos más, sino por algo será, sino de alguna manera cuenta todo el sistema sanitario y también otro tipo de cuestiones que vamos a decir. Y también que, en principio, los pacientes que vienen a España a recibir tratamiento de salud pues tienen un ahorro aproximadamente del 30 al 70%, dependiendo del tratamiento. Esto no está referido a reproducción, sino que está referido globalmente, ¿no? En cuanto a la excelente calidad de trabajo, es claro. En cuanto a que el turista de salud, cuando llega, pues se encuentra con unas dietas y una calidad en cuanto a la temperatura, en cuanto al sol,
en cuanto a la existencia de una gastronomía adecuada. Bueno, todo esto es complementario y hace que con facilidad pues, el paciente se sienta cómodo viniendo a España. So we can see that the Newsweek magazine considers that Spain is the third best country in terms of health, and according to the WTO, it's the fourth most visited country in this regard, with 57 million visitors. And in the slide, we could see that it was the sixth in terms of life expectancy, but it is actually the second nowadays, and that must mean something. It probably means we have a good health system, and it is important to consider other aspects such as the environment, the diet, the weather. These factors help, and patients really like coming to Spain to receive treatment as well. De hecho, en nuestro hospital pues estamos acostumbrados a tratar pacientes de otros países. Hemos tenido listas de espera o pacientes que venían de Dinamarca para operar rodilla, prótesis de rodilla, de cadera, alemanes. Hemos tenido también de Suecia para tratamientos del esternón. Es decir, que en principio no solamente es el hecho de que tengamos pacientes de reproducción, sino de otros países por otros motivos, ¿no? En cuanto a reproducción, pues en principio pensamos que tenemos una alta calidad en los procedimientos y protocolos. Hay unos avances tecnológicos importantes que aplicamos. Los costes creo que están más contenidos. La legislación, evidentemente, en algunos aspectos nos puede ayudar, sobre todo las buenas comunicaciones, y se trata de un país bastante atractivo para venir. Evidentemente, cuando hable de por qué Alicante, porque en España, pues la verdad es que hay un exceso de unidades de reproducción, hay cerca de 400. Entonces, evidentemente, pues no todos trabajan de la misma manera, evidentemente. Entonces, la elección de los sitios también es importante a la hora de trasladarse, lógicamente, para hacer un tratamiento. So we have patients from Denmark, from Germany coming to Spain to receive knee replacements, hip replacements, patients from Sweden as well, not only to receive reproductive system services. So when it comes to reproduction, why choose Spain? Because of the high quality, technology, costs, legislation, communications, because it's an appealing country. And there are many reproduction units in Spain, 400, so they are not all the same. We also need to know which one to choose. Bueno, entonces, ¿qué pensamos que puede pasar con los tratamientos de reproducción en un futuro? Esto es importante que ustedes lo puedan ver. Esto es un estudio que empezó hace 10 años, terminará en el 2020, en el cual se podía predecir y teníamos que estar preparados para la demanda que podíamos tener, ¿no? Y parece ser, a mi juicio, que se está cumpliendo digamos, la previsión. En cuanto, por ejemplo, a la tendencia a seguir con tratamientos de reproducción, pues nos dice que van a aumentar algo, que es el rojo. So here we can see a study that was carried out in 2010 to know the predictions for year 2020 in terms of the demand of ARTs. So we can see the red line, women who are trying to have children when they are older than 35 years old. En cuanto a la edad de las mujeres, pues vemos que también en un futuro va a aumentar, que está pasando ya, que mujeres que van a intentar tener un hijo pasados los 40 años está aumentando, y mujeres que lo van a tener pasados los 35 también. Es decir, que de alguna manera la tendencia será poco, pero seguirá aumentando a retrasar su época reproductiva en la mujer. We can also see that there will be more and more women demanding treatments and having children when they are older than 40 or 35 years old. En cuanto a estas técnicas, vemos que la que sube más y la tendencia a subir que está ocurriendo es la congelación o vitrificación oocitaria, que hoy en día pues está muy en boga, pero que ya se determinaba hace 5 años que esto iba a ocurrir. También la microinyección frente a la FIP convencional pues también va a aumentar. And we see the techniques that will be more demanded. We could predict this 5 years ago, and the techniques will be oocyte vitrification and intracytoplasmatic sperm injection. Y la tendencia que va a haber a aumentar bastante va a ser fundamentalmente la donación de oocitos y la preservación de fertilidad, precisamente por la demora
que va a seguir habiendo en cuanto a la búsqueda de embarazo por parte de la mujer. And oocyte donation and fertility preservations will be very demanded in the future as well, because women will keep delaying motherhood. En esta diapositiva lo que intento decirles es lo que está ocurriendo y va a ocurrir con más razón. Lo de azul es probablemente seguro y lo naranja es improbable. Entonces vemos que estudios genéticos pues van a aumentar. Congelación oocitaria, vitrificación va a aumentar. La edad, etcétera, ya hemos dicho que va a aumentar. En cuanto al coste de los tratamientos, pues parece ser que no va a bajar y que posiblemente si aumenta un poco es debido a que las nuevas tecnologías son caras y hay que, lógicamente, implementarlas en los costes. La erradicación de embarazos múltiples parece ser que va aumentando esa posibilidad de cada vez tener menos múltiples y, lógicamente, aumentaremos las tasas de embarazo debido a las nuevas técnicas de congelación, de medios de cultivo, etcétera, de medicación, que están haciendo que sean más efectivas. So here we can see what is happening and what will happen in the future. We see what's likely, that would be the blue, and what isn't likely would be the orange or red. So the first one would be the genetic embryo studies. The demand will increase, that's quite likely. Then we see oocyte freezing, that's very likely as well, it's blue. We see social problems, age, absence of a male partner. It will increase as well. Then the next one, treatment. Will they be cheaper? That's not so likely. The cost will stay the same, or they might be higher because of the advances in technology. And then the next one would be the eradication of multiple pregnancies. They will decrease, of course, and we can see the increase in pregnancy success rates. It will be higher as well. Bien, en cuanto al aspecto de la legislación, que lógicamente es importante, sobre todo para algunos tratamientos, concretamente la legislación española, a diferencia de la inglesa, que también es bastante liberal como la española, pero en cuanto a las donantes de óvulos, pues en España es anónimo totalmente y en principio en Inglaterra pues parece ser que cuando se llega a los 18 años habría la posibilidad de identificar a qué donante es la que ha donado los óvulos. Eso a veces hace que muchas donantes no estén de acuerdo en esto y haya problemas para encontrarlas. And in terms of legislation, the main difference would be that in Spain, egg donation is anonymous. And in the UK, when children become 18 of legal age, it would be possible to identify the donor, and that might make things more complicated. ¿Y por qué elegir Vista Hermosa? Bueno, como les decía antes, el hecho de hablar de España en general, pues bueno, es un poquito el paseo que les he hecho. Y en cuanto a elegir unidades de reproducción, pues hay que ser muy selectivos en las búsquedas de ellas, porque pues en España verdaderamente hay muchas, demasiadas, como he dicho. La unidad de Vista Hermosa tiene la particularidad que, por suerte, por desgracia, llevamos 33 años al servicio de la medicina reproductiva. Digo esto a los 33 porque empecé yo con esto, pues han pasado muchos años. Y, lógicamente, pues nos basamos en la clínica, en la investigación, en la cualidad y en la formación y docencia que hacemos en la misma. So why choosing our center, the reproduction unit Vista Hermosa? We need to be very careful when we choose our center, because there are many in Spain. We have been working on this for 33 years, on reproductive medicine. I have been there since the beginning. It's a lot of years. And so basically we focus on our clinic, investigation, research, training and teaching, and the quality of our services. Estos no son nuestros programas de calidad, como ven ustedes. Bueno, son distintos, pero mantiene pues que la calidad del centro es adecuada, ¿no? And here we can see that we meet the standards of quality in our center. En cuanto a la enseñanza, bueno, tenemos el máster más antiguo en reproducción que hay en España. En este año vamos a empezar la 16ª edición. Han pasado formando especialistas más de 150 que están distribuidos en todo el mundo. Tenemos 50 profesores que participan en el máster
y es un máster oficial de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de allí de Alicante. Realizamos habitualmente conferencias de reproducción, supervisamos entrenamientos de biólogos y de ginecólogos, que lógicamente pues todo esto hace que el equipo de profesionales que tengo en la unidad pues esté muy por la labor de estudiar, de estar al día, etcétera, y eso repercute en la calidad del centro. In terms of teaching, we have the oldest degree in Spain for medical and reproduction genetics. We have trained more than 150 specialists. We have more than 50 teachers, and this is located in the Universidad Miguel Hernández in Alicante. And we organize conferences, we supervise the training of professionals, and our team, they all want to stay up to date, and because they keep training people, so that's very important for us as well. También es la sede de la Cátedra de Biomedicina Reproductiva de la propia universidad. And we also have the headquarters of the reproductive medicine academic department. En cuanto a la investigación, pues por ejemplo, tenemos esta patente mundial. Hace ya 3 años desarrollé durante 3 años un simulador virtual para entrenamiento de embriólogos virtualmente, con lo cual el embriólogo puede formarse sin necesidad de estar en la propia unidad de reproducción, y es un entrenador virtual con niveles de dificultad. And in terms of research, we designed this virtual simulator to train embryologists so they can learn without needing to be in the reproduction unit. I designed this a few years ago, and it is very useful. En este momento estamos ya a punto de sacar otra patente, que sería un sensor electroquímico que es capaz de detectar cambios metabólicos en la microgota de cultivo del embrión y servirá para una mejor selección embrionaria, que saben ustedes que hoy en día pues la estamos haciendo fundamentalmente por la morfología, por los time lapse, lo estamos haciendo por los SGP, por los diagnósticos genéticos preimplantacionales, y ahora tendremos esta tecnología que es barata y se podrá hacer prácticamente en todos los medios de cultivo. And this is the new device we're working on. It is an electrochemical sensor, and it will improve embryo selection. We have many different techniques, and this will be a new one, and it won't be an expensive technology. Bien, también tenemos estudio en CGS de raíz en pacientes infértiles y el biobanco de ADN. Esto es importante porque es el único banco que existe en Europa. Nosotros, a todos nuestros donantes, guardamos su ADN en un biobanco que es anónimo, que está controlado por el Estado español, y en principio lo hacemos de manera gratuita, de manera que si la genética, como así parece, está evolucionando tanto, pues dentro de 15 o 20 años, si es necesario saber el ADN de la donante, lo podremos saber porque lo tendremos nosotros allí. Lógicamente, el que haya un registro de donantes es importante, pero claro, conforme la globalización, buscar una donante dentro de 20 años, que vaya usted a saber dónde está, si está en Australia, en Estados Unidos o en Rusia, pues es complicado, aunque haya un registro de la misma, ¿no? Si se tuviese el ADN de la donante, pues no habría problemas para localizar y hacer los estudios pertinentes si llega el caso. And then we have GCH array studies and the DNA biobank. That is very important because it's the only one in Europe. So we keep DNA information in a bank. It's anonymous, controlled by the Spanish authorities, and it is free. We offer it to our patients. And in a few years, we are seeing that there are many technological advances that apply to the genetics field. So it is good to have a register with the donors, but maybe if you want to find a donor in 20 years, it might be complicated. They might be in a different country. It might not be easy to find the donor. So it is good to have a DNA register, because that way, a DNA bank, if we have any problems, maybe in 20 years we can access that bank, and through the DNA we can access all the information we need. En cuanto a la experiencia clínica, pues decirles que tengo en España 8 unidades y la de Vistahermosa 9, y 3 pequeñas satélites y una en México en este momento. Entonces, esto es en principio el mapa donde tengo unidades de reproducción. Todas siguen el mismo protocolo, la misma acción. La gente generalmente en los laboratorios las hemos formado nosotros allí en Alicante, y lógicamente pues tienen una, digamos, una forma de actuar totalmente uniforme y adecuada, ¿no?
todos los procesos los controlo yo desde Alicante y puedo saber la calidad de los centros que hay en cada uno, ¿no? Estamos haciendo pues alrededor de 7.000 ciclos de reproducción, quizás este año un poco más. Estaremos ya en cerca de los 7.500 en todos, ¿no? Entonces, claro, la historia es que hay una gran experiencia en cuanto a lo que ocurre con los tratamientos de reproducción enorme. And so we have 8 units in Spain, 9 if we count Vista Hermosa, and 3 smaller units. And we have 1 unit in Mexico now, so you could see the map before with all the different units. They are all, the teams are trained in Alicante, and we all follow the same procedures, and there is a quality control for all the different units. We have 7,000 reproduction cycles per year. Maybe this year this figure will increase. El equipo de Vista Hermosa, lógicamente, como el de cualquier unidad de reproducción, es multidisciplinario y sin contar, en principio, los trabajos auxiliares de mantenimiento, de electricidad, etcétera, pues está formado por 31 personas que, bueno, ahí las tienen ustedes. Generalmente, pues hay 6 ginecólogos, 5 embriólogos, 4 genetistas. Bueno, prácticamente. So we have a multidisciplinary team. There are 31 people in the team. You could see them before. We have 6 gynecologists, 5 embryologists, 4 geneticists. Bueno, necesitamos, por tanto, un alto nivel tecnológico para realizar todas las técnicas de reproducción que se hacen hoy en día y que tienen, lógicamente, aceptación como buenas, ¿no? Verán ustedes, por ejemplo, pues en cuanto a los TimeLapse, pues tenemos un Embryoscope con un sistema de incubador tipo BigTop. Tenemos también un sistema de TimeLapse que es el IVA, que es un sistema computerizado para elegir los embriones mejores, la propia máquina junto con el embriólogo que deciden. Hay también una unidad de genética. Pensamos que somos de los pocos que en la propia unidad tenemos una unidad genética que hace cualquier prueba que se hace hoy en día. DGP, sistemas de array de CGH para SGP, todo tipo de pruebas de problemas metabólicos, etcétera. Y luego también, pues en principio, vean ustedes los tipos de incubadores de 150 litros, de 200, de 30 litros, etcétera. Dependiendo del caso, utilizamos unos y otros, ¿no? Y luego los sistemas de microinyección. Bueno, yo pienso que es una clínica bastante bien dotada. And in terms of technology and the different techniques, we could see the embryoscope, time-lapse techniques, the EVA test to select the best embryos. We have a genetics unit in our center, so we also have PGD, CGH arrays. We could see different incubators and also the intracytoplasmatic sperm injection. We have many different techniques. Bien, el fenómeno de globalización también es importante para nosotros, pues porque en principio, independientemente de que veamos pacientes de muchos países y algunos nos refieren compañeros de otros países, lo que está claro es que hay un intercambio de conocimiento que hace que hayamos mejorado todos los éxitos en los tratamientos de reproducción. De hecho, colaboramos frecuentemente con unidades de aquí de Reino Unido, de Irlanda, Noruega, Italia, Estados Unidos, Australia, Holanda, y eso hace pues que la mentalidad nuestra esté bastante abierta y conocemos los procedimientos que siguen unos y otros y, lógicamente, eso nos hace mejorar día a día en cuanto a las posibilidades de éxito que tenemos. And because of globalization, things have changed, and this is very important, especially because of the knowledge exchange. We collaborate with different units in the UK, in Ireland, Norway, Italy, the United States, so we are open to new possibilities and we want to keep learning. Es importante para nosotros el tratamiento personalizado de nuestros pacientes. El tema de que haya un departamento internacional solamente lo tengo en Alicante. ¿En Alicante por qué? Pues porque es muy importante que la respuesta y el control de la relación entre los pacientes que van a venir y lo que estamos haciendo en la unidad de reproducción Vista Hermosa, pues en principio tenga una contestación rápida, personal, para que se sientan seguros de que su tratamiento es adecuado. Nos encargamos también del transporte, de la acomodación del paciente. Hay un equipo que habla 4 idiomas o 5
y son 6 personas que trabajan con la directora, que es Salomé López Garrido, y este mismo departamento es el que se encarga de las relaciones con las distintas unidades o colaboradores de la UR Vista Hermosa. And we have an international department that is in Alicante because we want patients to receive a quick response, personal care. We want our patients to feel confident. The team has 6 people and they speak 4 or 5 languages. And the head of the team is Salomé López Garrido. Los éxitos que tenemos, por lo que ven ustedes ahí, es la realidad absoluta. Tenemos entre un primer ciclo de donaciones, estamos entre el 65 y el 70%, y en cuanto a IVF, pues estamos entre un 60 y un 25, dependiendo de la edad de que se trate cada paciente, ¿no? Esto tenemos como una auditoría continua, porque lógicamente son pacientes que vienen a veces de otras unidades de reproducción y son ellos mismos los que nos llevan un poquito el nivel de calidad o de éxito que tenemos, ¿no? And you could see the success rates. We are being completely honest, and we have patients coming from different units, and they give us feedback in terms of this as well. En cuanto a los costes, pues intentamos hacer una evaluación, lógicamente, como cualquiera del caso que vamos a tratar, en colaboración o no, dependiendo de si es otro centro el que nos lo envía. Discutimos el tratamiento y cuando llegamos al acuerdo de lo que se va a hacer, o nosotros mismos o en combinación con la referencia que venga, pues ya le hacemos un trato, unos costes personalizados con ánimo de que tengan un coste competitivo y que sea posible su acceso a la mayoría de los pacientes. So in terms of the costs, we assess every different case. We speak to the patients, discuss the different treatments, agree on a treatment, and then we try to find competitive costs that can be accessible for everyone. Alicante, como ven ustedes, tiene una estrategia de localización, pero sobre todo, por ejemplo, para aquí, para el Reino Unido, viven habitualmente en las costas nuestras, habitualmente un medio millón de extranjeros. Eso hace que lógicamente la mayoría, muchos de los que vienen no han estado en su juventud pasando las vacaciones allí o tienen familia allí o nos conocen bien. Entonces se sienten bastante cómodos con la ubicación nuestra en Alicante. Mm-hmm. And there is something else about Alicante. There are many foreign people living there along the Mediterranean coast. Many people have been there in the past. They have spent their holidays there when they were children, so many people know the area and feel comfortable coming there. En cuanto al aeropuerto de Alicante, pues es muy importante, ocupa ahora mismo yo creo que el 5º lugar en España en cuanto al número de pasajeros, vienen de 50 países y la ventaja es que está situado pues a 10 minutos del centro de Alicante, es decir, que prácticamente pues está como un paseo desde el aeropuerto a lo que es Alicante en sí. Hay veces que tenemos pacientes de aquí de Londres o alrededores que vienen por la mañana a vernos y se van por la noche. Es decir, que de alguna manera pues, es muy cómoda la llegada a Alicante. And our airport in Alicante, it ranks 5th, I think, in Spain in number of passengers. It's 10 minutes away from the center, and sometimes patients come in the morning and they leave at night, so it's very easy. Bueno, en principio, como conclusión, por tanto, decirles que queremos que en el futuro seguirán habiendo una mayor demanda de tratamientos de reproducción, que los riesgos, es decir, en cuanto a la edad, etcétera, van a seguir existiendo, que mejoraremos en los resultados, que se incrementará sobre todo la vitrificación oocitaria y la preservación de fertilidad y la donación de óvulos, que mejorarán los estándares de calidad, habrán los costes, no van a disminuir porque las innovaciones técnicas son caras y habrá que asumirlas, y en principio la evolución, por tanto, de los tratamientos de reproducción van a ir mejorando la imagen de la sociedad y, sobre todo, va a haber un incremento en las técnicas genéticas en reproducción que se van a desarrollar rápidamente. And so in conclusion, when we think about the future, there will be a higher demand of treatment, there will be an increase in the risk factors, better results, a higher demand for different techniques, a better quality. The costs will be higher as well because of the technological advance, and the treatments will become better as well, especially when it comes to the genetics field. Bueno, es importante para el paciente que viene de fuera
que la localización nuestra sea hospitalaria. Cuando llega el paciente a nuestra unidad percibe el estar dentro de un hospital pues, con una mayor tranquilidad o seguridad que en principio si estuviésemos con otra localización. El nivel tecnológico pensamos que es alto. El hecho de que estemos en continua formación y docencia pues hace que la unidad en principio esté al día generalmente. Tenemos los tratamientos muy personalizados, los costes bastante en principio reducidos y luego sobre todo pues que a través de los años que llevamos trabajando en esto pues ya en principio a nivel de internet pues te conocen en todo el mundo y recibes pacientes pues de los lugares más insospechados que se pueda pensar. So because our center is located in a hospital, patients feel safer coming, they feel more confident. Also because we train professionals, we stay up to date, we have a high technological level, personalized care, competitive costs, and we have an international reputation, so we have patients coming from all over the world. El disponer hoy en día en la propia unidad de un departamento de genética es sumamente importante por el desarrollo que está ocurriendo últimamente en los procedimientos de diagnóstico en genética humana. El tener un banco de ADN, en principio, para nuestros donantes también es importante, que mantiene el anonimato a través del tiempo y, sobre todo, que todos los controles o todos los análisis genéticos van siempre acompañados de un consejo genético para la toma de decisiones, tanto previamente o posteriormente al hacerse el dicho análisis. It's also good that we have a genetics unit and we have a DNA bank that is anonymous. We also offer genetic counseling to our patients for better decision making. Bueno, pues esto es todo lo que quería decirles y ahora mismo pues si quisieran hacerme alguna pregunta y yo pudiera respondérsela, pues bien. So that was all for today. Do you have any questions? I will be happy to answer. First, I'd like to say thank you so much to Dr. Lopez Galvez. Thank you Muchas so much, and gracias. to Maria, your translator. Thank you. Nada. Pues gracias. We have time for some questions. Does anyone have a question that you'd like to ask? Can I ask, when someone is considering the clinic, how many visits prior to implantation would they make to the clinic on average? Cuando alguien se plantea ir a la clínica, ¿cuántas visitas debe hacer antes de la implantación, como media? Generalmente puede ser de dos maneras. Una, que ya venga estudiada por un centro de referencia o que no venga estudiada. Si no está estudiada, nosotros previamente, la paciente nos ha enviado documentación previamente por mail, la estudiamos, hacemos generalmente una visita por Skype y en principio, si tiene que hacer alguna prueba, coordinamos para que el día que venga se haga todo. Si tenemos que hacer, por ejemplo, una analítica hormonal, pues le decimos que venga el día tercero del ciclo. Si no puede venir, pues hacemos una antimuleriana. Procuramos que en una visita se haga todo tipo de análisis y pruebas complementarias. Al estar metidos en un hospital es muy fácil programarse todo. Entonces, en general, vienen una vez, generalmente, y sobra. Y luego, cuando terminamos el tratamiento. Si es de fertilización in vitro, pues ya es distinto porque cuando viene el tratamiento, pues vienen aproximadamente el día 8 o 9 del ciclo y posteriormente se tienen que quedar allí para hacer la fertilización y luego el transfer. Y tienen que estar pues 8 o 10 días. Y si es para una donación, pues en 2 visitas es suficiente. Y si esa paciente ha sido bien estudiada en el centro de referencia y le han hecho todas las pruebas, pues con que venga el día del transfer, sincronizamos con el centro de referencia y vienen un día y ya está. So the patients can be referred from a unit in a different country. If they are not, patients will send all the documents. We will speak on Skype, and then if we have to run some tests, we try to organize all the tests on the same day, so only one visit prior to treatment will be needed. Because we are in a hospital, it is very easy to do that. When patients are referred from a different unit, sometimes all the tests have been done, so we only need them to come for the treatment, for the transfer. If it is IVF treatment, then they would have to stay there for 8 or 9 days. And if it's for a donation, 2 visits will be needed.
Thank you. Thank you very much for an excellent presentation. So if a patient is unable to come for egg donation or to receive the eggs, is it possible for a clinic here to send you the sperms to fertilize and then to send us back the frozen embryos to implant in the woman here without having the need to travel? Si la persona no pudiese, bueno, gracias por la presentación, si la persona no pudiese ir a la clínica para la donación, entonces sería posible que se enviase las distintas muestras y después los embriones para que la implantación se realizase aquí. Sí, todo se puede hacer. Vamos a ver, eso tiene ventajas e inconvenientes. De momento, el programa lo estamos haciendo en fresco, ¿no? Entonces, en ese sentido, si utilizamos óvulos en fresco, es decir, no congelados, pues lógicamente lo que tenemos que hacer es, nos enviarían, como a veces ocurre, la muestra de semen congelado en el propio centro de origen. Tenemos la muestra de semen perfectamente controlada en la unidad de reproducción de Vista Hermosa y cuando tenemos los óvulos en fresco los fertilizamos con el semen del marido, que lo tenemos nosotros, y solamente tendrían que venir a transferencia. Como generalmente lo hacemos en blastocisto en día 5, pues tienen como 5 días para organizarse. Ahora ya, en principio, digamos, exportar embriones pues es más complicado. Hoy en día, legalmente por aduanas, el entrar semen es fácil, o salir óvulos también, pero el hecho de en principio, mandar embriones, bueno, es más complicado a la hora de salir. Se puede hacer. Ahora, por ejemplo, tenemos dos problemas porque unos iban a Canadá y estamos teniendo problemas en las aduanas con el papeleo para poder pasar el material biológico, ¿no? Pero gametos es fácil, es decir, que se podría hacer. Yes, there would be advantages and disadvantages. We usually work with fresh oocytes and embryos. There are no problems to move frozen sperm or oocytes between countries, but for embryos it would be more complicated. It can be done, but we're having problems at the moment. We have some patients from Canada, so there are some problems with the paperwork. It's easy for the gametes, but not so much for the embryos. And what is the success rate, pregnancy rate with egg-donated cycles? Can you say that again, please? What is the pregnancy success rate for egg donors cycles? ¿Y cuál es la tasa de embarazo para los ciclos de donantes de óvulos? Un 65% a 67% en el primer ciclo. 65 to 67% in the first cycle. Thank you. Gracias. I have a question for you. I just wondered if a couple are successful in getting pregnant and return home to the UK or Ireland or Canada, can they continue to have their checkups in their home country without having to come back to visit you in Alicante? Tengo otra pregunta. Si una pareja tiene éxito, la mujer se queda embarazada y luego vuelven a su país, pues al Reino Unido, a Canadá, donde sea, ¿después pueden seguir teniendo las revisiones en su propio país? Perfectamente, sí. Una vez la paciente queda embarazada, puede ser que continúe con nosotros en el sentido de que haya congelado excedentes de embriones y tengamos nosotros, pero si queda embarazada y ya en principio hemos transferido y no hay ningún problema de nada que tengamos que informar a sus equipos médicos, ya no es necesario que esté controlada por nosotros, sino lo hacen sus propios ginecólogos de referencia en su país. Yes, so there wouldn't be a problem if the patient gets pregnant and there are no problems. She can go to her country and her gynecologist will see her. A veces aconsejamos algún tratamiento adicional, como ahora, por ejemplo, que bueno, pues que aunque la incidencia de malformaciones en los tratamientos de donación es mucho menor porque la edad de la donante es baja y la incidencia es poca, pero nosotros aconsejamos, como ahora tenemos el test prenatal no invasivo, que no arriesga nada a la mujer, pues que se lo haga en principio y, bueno, a ser posible, pues aconsejamos a su ginecólogo de referencia si puede hacérselo, ¿no? Y si ella desea hacérselo, ¿no? Pero, bueno, no asumir ningún riesgo potencial de amniocentesis, pues es aconsejable hacerlo, ¿no? Pero no porque aumente los riesgos, sino simplemente por la tecnología que tenemos ahora
y que merece la pena, ¿no? Sometimes we do recommend some treatment. We have very good technological equipment in our clinic, so we do recommend that they have some tests to discard some congenital diseases, or we do recommend that they have those tests done by their gynecologist. Thank you. Does anyone else have a question? I may ask just one more, if I may. Just logistics-wise, and going through the likes of airport security with medication that you may prescribe, would the clinic be able to provide me with a letter or any information to help me in that area? Security with medication. ¿Podría la clínica proporcionar información, una carta con información sobre la seguridad en cuanto a la medicación en la clínica? Bueno, las medicaciones que utilizamos generalmente son estándar y, lógicamente, pues lo hacemos habitualmente en la mayoría de las unidades de reproducción de todo el mundo, ¿no? Pero sí, se podría decir en cuanto a seguridad. ¿Se refiere en cuanto a qué seguridad es la que está hablando? What kind of security are you referring to? Apologies. Airport security. So if I've flown from another country, I need to go through airport security with medication and... Me refiero a los aeropuertos. Si yo voy con medicación. No hay problema. Sí, hacemos un certificado que lleva algo de medicación que le hemos prescrito en espera de luego en su país de origen comprar ella, ¿no? Entonces no hay problema. Sí, hacemos unos informes para que pasen las aduanas y el aeropuerto sin problema. Es habitual eso. It wouldn't be a problem. The medication we prescribe is standard all over the world, and we would write a certificate, and there wouldn't be a problem to pass the borders to different countries. That's something that we do a lot. Yo pienso que hoy en día, es decir, en el proceso que estamos hablando, la mujer cuando desea un hijo no tiene fronteras, y es que va de un sitio a otro, es decir, sin más historia, es decir, que lo que hay que hacer es facilitarle a la mujer el deseo que tenga, ¿no? Si el deseo es quedarse en su lugar de origen, estupendo. Si a veces quiere una segunda opinión o que seamos nosotros, pues estupendo. Pero sobre todo son gente que va cargada con mucha emotividad, con mucho desasosiego, y todo aquello que le facilitemos pues es enormemente agradecido por las mismas. And if a woman wants to have a baby, a child, there are no borders, there are no limits, so we need to try and make things easy for them. And if they want to stay in their country, that's good. If they want to go somewhere else, that's good. It's a very emotional time for them, so we really need to make things easy. Thank you so much. Muchas gracias. I have to finish up now. Thank you. Nada.